capítulo 24, si lo tenéis ahí. Ponemos de pie, por favor, para leer juntos la palabra del Señor. Dice así, acordaros que el Señor nos está hablando en este año acerca de edificar. Pues en pie, con un símbolo de reverencia delante del Señor, leemos en Proverbios 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Voy a leerlo otra vez. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias Señor, porque tu palabra nos revela a la maravillosa persona de Jesucristo. Gracias porque en ella aprendemos a conocerte y mientras te conocemos, te amamos más cada día. Señor, pero también tu palabra es una guía, es lo que nos enseña, nos instruye y nos dirige para caminar en justicia y en rectitud, cumpliendo tu voluntad, Señor, y aprendiendo a ser cada día más como tu Hijo. Señor, en esta mañana venimos delante de ti muy agradecidos, Señor, porque eres bueno, porque tu amor se revela en todo momento hacia nuestras vidas. Gracias porque tú no nos condenas, sino que vienes, Señor, para darnos vida cada día, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora tu palabra, una vez más, penetre muy profundo en nuestros corazones, porque queremos seguir edificando, según tú nos has ordenado, edificando nuestras vidas sobre la roca de tu verdad, la roca de tu persona, la roca de tu esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues ahora, si tienes a alguien a tu lado, o delante o detrás, dile, hermano y hermana, con sabiduría se edifica la casa. Dile, con sabiduría se edifica la casa. Y ahora, dile, por si no le ha quedado claro, dile, y con prudencia se afirmará. Con prudencia se afirmará. Si tu hermano o tu hermana no se ha tomado el café bien cargado en esta mañana y todavía no se ha enterado bien, le tienes que decir, y con ciencia se llenarán las cámaras. Y ahora nos lo decimos unos a otros, de todo bien, preciado y agradable. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos edificar nuestra casa con éxito? Yo creo que es el deseo de cada uno de los que estamos aquí, los que no han podido venir. Queremos, deseamos, anhelamos edificar nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, la casa del Señor con éxito. Pero como ya venimos escuchando en estas semanas, en estos meses, la edificación requiere de muchos componentes, de diferentes elementos que cuando se ponen todos juntos hacen que el edificio sea sólido. Ahora, hoy vamos a hablar de un componente que tiene un fundamento, y este componente es la sabiduría. Hemos leído en Proverbios que con sabiduría se edifica la casa. Y la sabiduría podemos definirla muy brevemente, así casi como de escuela dominical, como el conocimiento bien aplicado. Porque el conocimiento en sí mismo no sirve para mucho. Puede ser teoría, pero si no la aplicamos bien, pues no sirve de mucho. La práctica, si no la hacemos correctamente, tampoco nos sirve. Entonces debemos aplicar correctamente la sabiduría. Y esto no tiene que ver con la inteligencia humana, no tiene ni siquiera que ver con las capacidades intelectuales, tiene que ver con conocer la verdad y aplicar correctamente esos principios que la verdad nos enseña. Ahora bien, ¿qué conocimiento? Bueno, pues el conocimiento de Dios. Sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Leemos en el Salmo 111 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. O sea que el fundamento y principio de la sabiduría que nos permite edificar bien es el temor de Dios. Y además añade Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento de Dios es inteligencia. ¿Quieres que te llamen inteligente? No listillo, ¿inteligente? Pues conoce al Señor. Conoce al Señor.
Porque todos aquellos que conocen al Señor son alumbrados por Él. Y a quienes Dios alumbra, ellos construyen y edifican con sabiduría y con fundamento. Así que, mis queridos hermanos, para edificar bien, para seguir bien en esa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, debemos ser sabios. Y para ser sabios, debemos tener temor de Dios. Y es ahí donde queremos ir en esta mañana. Edificar en el temor de Dios. Edificar en el temor del Señor. Ahora bien, ¿qué es o cómo podemos definir el temor de Dios? Lo primero que tenemos que poner para entender es un fundamento sólido, sencillo, comprensible, pero que nos ayude a ir colocando los ladrillos, las piedras, las vigas y todo lo demás. El temor de Dios, en primer lugar, no tiene que ver con el miedo. Dios no quiere que tengamos miedo de Él, todo lo contrario. Él envió a Jesús ¿para qué? Para acercarnos a Él. Para que ese miedo que produce el pecado y la separación y la consciencia del juicio sea quebrado por medio del amor, la comprensión, la compasión, la gracia y la misericordia. Ahora bien, no tiene que ver con el miedo, sino con el respeto, con el amor y con la reverencia al Señor. El temor de Dios es un temor santo, es un temor que nos lleva a vivir en reverencia delante del Dios en quien hemos creído. Un temor que nos impulsa de forma casi irresistible a amar al Señor en quien hemos depositado nuestra confianza. Y además es un temor que nos advierte del peligro. Para luchar contra el pecado que nos asedia y las tentaciones que nos atacan, el temor de Dios es la mejor receta. Porque el temor de Dios nos advierte. El temor de Dios nos pone alerta, el temor de Dios nos avisa y nos mantiene alejados del peligro. Es un seguro que actúa en contra del pecado y de las terribles consecuencias que este pecado tiene en nuestras vidas. Y además el temor de Dios es una actitud de corazón que produce obediencia y confianza en nuestras vidas. Cuando tememos a Dios, confiamos en Él y al confiar en Él le obedecemos. Amén. Ahora, ¿sabéis? El temor de Dios no es algo que uno vive de forma así espontánea. El temor de Dios se aprende. Y es lo segundo que quiero ver en esta mañana. Aprendemos a vivir en el temor del Señor. Mirad, en Génesis capítulo 20 tenemos, no voy a leerlo, pero voy a rápidamente pasar por encima para ubicaros en la Escritura. Vemos a Abraham que desciende al desierto del Negev y en esa región había un rey que se llamaba Abimelec. Un hombre importante que cuando llega Abraham con todo su séquito detrás, pues ¿qué hacían los reyes? Decían, uy, mira, esa mujer me gusta y aquella también. Y como eran reyes y eran como soberanos absolutos, tenían todo el derecho y el poder para quedarse con esas mujeres. Abraham lo sabía. Y entonces, ¿qué hace? Le dice a Sara, oye, si te preguntan, tú no eres mi mujer, tú eres mi hermana. Que en cierta medida era verdad, era su medio hermana, pero era su mujer. Entonces, él dice que es su hermana, Sara dice que es hermana de Abraham, y cuando Abimelec ve a Sara, que era de hermoso parecer, la lleva y la quiere tomar como esposa. Ahora, cuando Abimelec está a punto de tomar como esposa a Sara, el Señor se le aparece en sueños, lo vemos en el versículo 11 del capítulo 20 de Génesis. Dice que se le aparece en sueños, ¿y qué le dice? No toques a la mujer de mi siervo Abraham, ni se te ocurra tocar a esa mujer. Claro, Abimelec se asusta y dice, ¿qué tendrá esta mujer y qué tendrá este Abraham? Que Dios mismo se me aparece en sueños para advertirme. Así que Abimelec se acerca a Abraham y le reprocha, oye, ¿qué te he hecho yo para que tú hagas este mal tan grande sobre mi familia? Porque es más, dice incluso que hasta las mujeres de Abimelec, las mujeres del reino, se quedaron estériles, dejaron de tener hijos por ese pecado que estaba a punto de cometer el rey. Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Abraham le responde, dice, es que tuve miedo de que en este lugar, como no hay temor de Dios, me mataríais por causa de mi mujer. Es decir, Abraham tuvo miedo, o podríamos traducirlo como tuvo temor de hombre. Temió más al hombre que a Dios. Abraham sabía que la gente del Negev eran personas que no conocían al Señor y por lo tanto no seguían sus mandamientos. Y por alguna extraña razón, Abraham
no confió en el Señor para que éste lo protegiera. Abraham decidió hacerlo a su manera. Decir, mira, por si acaso a Dios se le ha olvidado que esta gente hace las cosas bastante mal y que mi vida corre peligro, vamos a buscar un plan B. Los que estabais aquí el miércoles, hablamos acerca de ello también, porque también enseñamos acerca de Abraham. Vamos a buscar un plan B, vamos a ayudar al Señor para que las cosas salgan bien. Y en lugar de confiar en Dios, mintió. Su mentira no es que no le afectó a él ni a Sara, pero sí afectó a personas que nada tenían que ver con Abraham. Porque dice que la esterilidad y la enfermedad vino sobre la casa de Abimelech y todo su reino. Las mentiras, cuando están fundamentadas, bueno, toda mentira es mala, pero cuando están fundamentadas en la desconfianza de Dios y el temor del hombre, siempre traen consecuencias devastadoras sobre nosotros y las personas que nos rodean. Por algún motivo, Abraham desconfió del Señor. Y la ironía de este pasaje, mis queridos hermanos, es que cuando él decía, yo sé que en este lugar no hay conocimiento ni temor de Dios, en realidad el que no tenía temor de Dios era Abraham. Porque si lo hubiera tenido, hubiera confiado en él y no hubiera dicho ninguna mentira. Ahora bien, vemos un Abraham, tal vez en sus primeros años caminando con el Señor, que todavía no tiene temor de Dios. Pero como os he dicho, el temor de Dios se aprende. Y años después nos encontramos a Abraham, ya mucho más mayor, con un hijo adolescente, no a Ismael, sino Isaac. Y el Señor le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Abraham no duda, camina 3 días con la leña, con el fuego, con 2 sirvientes y con Isaac, y llegan a la tierra de Moria. Y allá, cuando ve la montaña, entiende que es en ese lugar donde Isaac tiene que ser sacrificado. Abraham llega a la montaña, prepara todo, su hijo le hace la pregunta del millón, papá, lo tenemos todo, pero el cordero, ¿dónde está? ¿Y qué le dice el Señor? O que le dice Abraham, no te preocupes, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ahora, cuando Abraham está a punto de degollar a Isaac, para después quemarlo completamente como un holocausto, el Señor, por medio de un ángel, le dice a Abraham, en el versículo 12 de Génesis 22, Abraham, no pongas la mano sobre el niño, no le hagas nada. Ahora sé, fijaros, ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Qué diferencia, ¿eh? En un momento determinado, Abraham estuvo dispuesto a perder a su mujer con tal de no perder su vida. Pero años después, y después de haber esperado durante años por el cumplimiento de la promesa de Dios de ese hijo, después de haber dado a luz su mujer con 90 años y él con 99, y ver cumplida esa promesa y haber disfrutado de ese niño durante 10, 12, 14 años, de repente el Señor le dice, entrégame a tu hijo. Y Abraham no se lo niega. Como bien compartíamos el miércoles, Isaac representaba lo que Abraham más amaba. ¿Y sabes lo que más amamos tú y yo? Nuestra voluntad. El temor de Dios tiene que ver con la voluntad. Ese Isaac, que es un tipo de Jesús. Y fijaros, Jesús también tuvo que entregar su voluntad. ¿Qué dijo o qué oró Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te entrego mi voluntad. Y una vez que Jesús entregó su voluntad, entregó su vida también. El temor de Dios tiene que ver con entregar nuestra voluntad. Abraham no tuvo temor a quedarse sin su mujer, con tal de no perder su vida, porque amaba demasiado su vida y su voluntad. Pero años después, cuando Dios hizo el milagro y le demostró que no se trataba de lo que él pudiera hacer como hombre, porque ya había metido la pata con Agar y con Ismael, Dios le demostró que él era un Dios fiel para cumplir sus promesas. Entonces, Abraham sí estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba y a sacrificar su voluntad. Ahora fijaros, dice la palabra, no vamos a leerlo, pero que en ese momento Dios confirmó su pacto eterno con Abraham. Hermanos, hermanas, cuando tememos a Dios y le obedecemos confiando en Él, somos bendecidos más allá de lo que podamos imaginar. Ahora, cuando, por el contrario, hacemos las cosas a nuestra manera e intentamos ayudar a Dios a que las cosas salgan bien, entonces ahí no hay bendición. Ahí no hay bendición.
Y para edificar una casa con sabiduría, para afirmar esa casa con inteligencia, necesitamos aprender el temor de Dios, como Abraham aprendió a temer al Señor. Amén. Ahora fíjate, este temor de Dios está muy relacionado con tres cosas que vamos a ver a continuación. Porque aquí hubo un cambio, ¿no? Vemos un cambio en Abraham. Han pasado los años y vemos que este hombre ha sido transformado. Y es que su fe había crecido a través del conocimiento de Dios. Años atrás, él no confiaba en que el Señor protegiera su vida. Pero tiempo después estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba y la esperanza de su descendencia, confiando en que Dios honraría su promesa y le levantaría descendencia aún de las cenizas de un niño que acababa de ser sacrificado. Fijaros, qué confianza. Lo leemos en Hebreos, de que en Hebreos 11 dice que Abraham creía incluso que después de que Isaac fuera degollado, quemado hasta las cenizas, de esas cenizas Dios podría devolverle a su hijo. Así como Dios, el Padre, devolvió a su hijo de la tumba. Abraham creía en un Dios que si promete algo, lo cumple. Amén. Y ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Creemos en un Dios que hace promesas y que cumple sus promesas. Ahora, tú y yo debemos creer en Él, confiar en Él y temerle con temor reverente. Cualquier cosa que nos pida, entregársela y sobre todo, nuestra voluntad. Acudir al altar de la entrega, del holocausto y decir, Señor, lo que más amo, por encima de mi mujer, de mis hijos, de lo que sea, mi trabajo, lo que tenga, es mi voluntad. Y eso es una realidad para todos nosotros. Decía siempre, ayer lo compartíamos, el pastor misionero Guillermo Santos, muchos lo conocéis, que el orgullo es el pequeño argentino que todos tenemos dentro. Porque ellos mismos dicen que son él mismo dice que yo soy argentino, soy muy orgulloso. Los argentinos somos orgullosos. Y pues el orgullo es ese pequeño argentinito que todos tenemos dentro. Es la voluntad. Es nuestra voluntad, es nuestro yo, es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que yo entiendo. Ese es nuestro Isaac, que debe ser sacrificado para vivir en el temor de Dios y edificar nuestras vidas con sabiduría. Amén. Ahora, como decía hace un instante, el temor de Dios se mostró en Abraham asociado a tres cosas. Uno, la larga vida. Larga vida. Dos, el conocimiento. Y tres, la sabiduría. Fijaros, dice el Salmo 119, versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué dice Jesús? Que el que guarda su palabra permanecerá para siempre. Aquí no estamos pensando en una vida larga en esta tierra, porque muchas veces incluso hasta la vejez es más una pesadez que una bendición. Si llegas a viejo con salud y rodeado de las personas que te aman, muy bien, pero como llegues a viejo con poca salud, con enfermedades y tal vez solo, la vejez tal vez no sea una bendición. Aquí lo que nos está diciendo el Señor que es que el temor de Dios nos garantiza una larga vida junto al Señor en la eternidad. El temor de Dios nos proyecta hacia la eternidad. El temor de Dios nos enfoca en la eternidad. El temor de Dios nos permite caminar, sí, con las avatares, las circunstancias del día a día, pero siempre con los ojos puestos en nuestra eternidad. Amén. En segundo lugar, dice que con el conocimiento. Dice Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, el conocimiento. Cuando somos sabios, conocemos a Dios, y si conocemos que Dios es santo y siempre dice la verdad, ¿cómo aplicamos ese conocimiento? Alejándonos de todo aquello que Dios no ama, Dios no aprueba y que a Dios no le agrada. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente. ¿Qué es lo contrario de inteligente? La Biblia lo llama necio, porque dice que los necios aborrecen la instrucción y desechan la sabiduría. Y Jesús no vino a nuestras vidas para que siguiéramos en necedad, todo lo contrario, Jesús vino para que camináramos en inteligencia, en sabiduría y en el conocimiento del Señor. Y esto hace que tomemos decisiones correctas, y las decisiones correctas edifican vidas sólidas para la gloria de Dios. Amén. Y por último nos habla de sabiduría, larga vida, conocimiento y sabiduría. Leemos en Proverbios capítulo 2, versículo 6, 1 en adelante. Dice, hijo mío,
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Pero fijaros, aquí nos habla de abrazar, nos habla de prestar oído, nos habla de prestar atención, nos habla de desear todo aquello que Dios nos ofrece. La palabra del Señor nos dice que no debemos enorgullecernos de nuestra propia sabiduría, no debemos alabarnos en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. No debemos vanagloriarnos de lo que creemos que sabemos o tenemos, sino vanagloriarnos en el Señor. Reconocer que todo lo que tú y yo tenemos, que sea bueno, proviene de Dios y no de nosotros. Y ahí comienza la edificación de un edificio sólido. La vida de Abraham nos enseña que temer a Dios es atribuirle a Él toda la autoridad y el poder, confiando en su soberanía y descansando en sus promesas. Abraham creyó a Dios y al creer a Dios, Abraham temió a Dios, de tal forma que esa fe, dice la Escritura, que le fue contada por justicia. Ninguno es justo delante de Dios. Solamente por medio de Jesús, su sacrificio y sus méritos en la cruz, tú y yo podemos ser justificados delante del Dios Santo. Pero dice la palabra que la fe y el temor de Abraham por el Señor fueron tan grandes, tan reales, tan profundos, tan sinceros, que conmovieron el corazón de Dios, y dice que esa fe le fue contada por justicia. ¡Wow! Un hombre que vivió hace 4.000 años. Hace 4.000 años, todavía más de la mitad de la humanidad vivía en cuevas. Otros en grandes ciudades y grandes imperios, pero ¿te puedes imaginar cómo era la vida hace 4.000 años en muchas partes del mundo? Dice que había un hombre que desarrolló una fe y un temor de Dios tan sinceros, tan profundos, tan reales, que tocaron el corazón de Dios. Y dice que esa fe le fue contada por justicia. ¡Wow! Larga vida, conocimiento y sabiduría están ligados al temor del Señor. Ahora bien, algo que vemos también en la vida de Abraham, que él aprendió, pero que nos enseña también Éxodo 20. ¿Os acordáis de algo que acabo de mencionar antes de la predicación? Estaba haciendo un pequeño spoiler para preparar el terreno. El pueblo de Israel está delante del monte Sinaí. Acaban de recibir los mandamientos, acaban de recibir la ley del Señor. Acaban de recibir todo lo que Dios quiere que ellos sepan para que caminen en justicia y no sean quebrantados ni deshechos. Y entonces, cuando llega ese momento, dice que se reúnen todos bajo el monte Sinaí y el Señor les dice: mira, que no pase ningún adulto, ningún niño, que no pase ningún animal, que no pase nadie de esta frontera que yo te marco, porque todo aquel que tocare el monte morirá. ¿Vale? Y en Éxodo 20 lo leemos. Y aquí aprendemos algo, mis hermanos, que es que esos truenos y relámpagos, ese humo, esa bocina que se oía con un estruendo terrible, los aterrorizó, cuando en realidad lo que el Señor quería era probar sus corazones. Fíjate, dice el versículo 20, que el Señor le dijo a Moisés: no temáis. O Moisés le dijo al pueblo, mejor dicho: no temáis, Dios ha venido para probaros, a fin de que el temor de Dios esté con vosotros para guardaros de pecar. ¡Wow! O sea que el Señor permitió que se asustaran, no para que se alejaran de Él, sino para que vieran quién era el Dios en quien habían creído. Ahora, unos versículos antes, Moisés les había presentado la ley, ¿y qué dijeron los israelitas? Moisés, lo que tú digas que hagamos, lo vamos a hacer. Nosotros serviremos al Señor. Nosotros nos comprometemos hoy a cumplir con la ley de Dios. Eso fue lo que dijeron. Y entonces el Señor se manifestó de tal manera que se asustaron. ¿Para qué? Habéis hecho un pacto. Habéis hecho un pacto conmigo.
Os habéis comprometido a cumplir con mi palabra. Pues que sepáis que el Dios con el cual os habéis comprometido no es un Dios de madera, no es un Dios que no oye, ni un Dios que no ve, no es un Dios insensible, ni es un Dios al que se le pueda burlar, es el Dios de los cielos, es el Dios santo, es el Dios todopoderoso y omnipotente. Y habéis hecho un pacto con Él, y no se rompen los pactos con el Señor. Pues ese mismo Dios es nuestro Dios. Ahora, por la misericordia de Dios y la persona de Jesucristo, tú y yo no hemos sido consumidos, que tantas veces hemos roto nuestro pacto con el Señor, ¿verdad? Ahora, esto no debe animarnos a pecar como si nunca pasara nada, sino todo lo contrario. A acercarnos al Señor con temor reverente y decir, Señor, gracias. Gracias. Que cuando los hijos de Israel se asustaron al ver tu santidad y tu poder, yo ahora puedo mirarte y aún habiendo roto el pacto que hice contigo, tal vez años atrás, o meses atrás, o la semana pasada, puedo acercarme a ti. Puedo acercarme al trono de la gracia y sé que no voy a morir. Y hacerlo con temor reverente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos ayuda a temer por nuestro propio bien. Cuando vivimos con temor reverente al Señor, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, ¿mirando a qué? Mirando a ver a quién puede devorar. Pablo decía que él luchaba constantemente con su hombre interior, que había en él una fuerza que lo arrastraba a hacer lo que no quería hacer y que muchas veces le quería impedir hacer lo que sí quería hacer. ¿Por qué? Porque con la ley de su mente servía a la ley de Dios, pero con la ley de sus miembros, de su cuerpo, de su carne, pues a la ley del mundo. Él tenía esta tensión que tú y yo tenemos. Él sufría las mismas tentaciones que tú y yo sufrimos. Y tal vez se preguntaría, Señor, pero ¿cómo voy a seguir edificando mi vida si aún después de años de conocerte sigo aquí peleándome conmigo mismo? La respuesta está en el temor del Señor. Está en el temor del Señor. De que hubo un momento en el que Pablo, dentro de esa tensión, dijo, yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Señor guardará mi galardón para el día venidero. Yo sé que aunque aquí esté atribulado, aunque aquí me caiga, aunque aquí fracase, aunque aquí muchas veces no consiga los objetivos que me marco, yo sé que mi Señor me llevará por el camino de la justicia hasta el día en que reciba la corona que Él tiene reservada para todos los que esperan en Él. Y eso es el temor reverente al Señor. El temor de Dios no nos impulsa a huir cuando fallamos, todo lo contrario, nos arrastra corriendo desesperados hacia nuestro Señor. Eso es lo que hace el verdadero temor de Dios en nuestras vidas, porque sabemos en quién hemos creído. Y es el mismo temor que nos aleja de todo aquello que sabemos que daña nuestras vidas, que derrumba las paredes que tal vez hemos construido en nuestra vida durante años con tanto esmero, porque eso es lo que hace el pecado y la desobediencia al Señor. Que lo que tal vez has construido durante años, que te ha costado, viene el pecado y arrasa con todo. En un instante. Pero los que confían en el Señor serán levantados. Y la confianza está ligada al temor de Dios. No se puede confiar en Dios y no temer a Dios. Y el que teme a Dios confía en el Señor. Amén. Así que, ¿cómo podemos hacer para ir llegando a la final de esta exposición? Pues seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Si es por medio de Jesús que nosotros hemos aprendido a temer a Dios, sigamos su ejemplo. Y este temor del Señor, del que estamos hablando hoy, que edifica vidas sólidas, tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión interna, ¿vale?, que nadie puede ver, y luego tiene una dimensión externa, que es la obediencia. Esa actitud interna es al final la humildad. Es reconocer quiénes somos, qué somos delante del Señor. Es una actitud que nos revela o nos permite acercarnos a Dios y conocer de su carácter, de su majestad, de su amor, de su poder, de su santidad. Y ante todo eso, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué pensáis que vamos a hacer el día que estemos en la presencia de Dios? ¿Saltar y cantar coritos? ¿No? ¿Sabéis lo que vamos a hacer en el mismo instante en que dejemos esta vida y estemos al otro lado del cielo? ¿Sabéis lo que vamos a hacer?
nos vamos a postrar. Pero no vamos a postrar como aquí a veces muchos de nosotros que hacemos así, nos ponemos de rodillas, así un poquito tal. No, o sea, cuando estemos en el cielo nos vamos a postrar como se postran las personas delante de un rey. Porque así es como nos sentimos delante de la santidad y la belleza de Dios. Así es como tú y yo deberíamos vivir todo el tiempo. Pero no externamente como hacen los religiosos, sino internamente. Porque cuando estamos, mira, la posición que acabáis de ver, que tal vez a alguno le haya hecho gracia, es la posición más vulnerable que existe. Un hombre o una mujer tumbado boca abajo no puede defenderse. Pero también es la posición más segura que existe. Porque ya no depende de nosotros, depende de aquel ante quien estamos postrados. Es lo que vamos a hacer, postrarnos delante del Señor. Dice Hebreos 12, 28 en adelante. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Saben por qué nos vamos a postrar? Por lo que dice aquí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Jesús vuelva a luchar contra los enemigos de Israel, dice que Él no traerá una espada en la mano. Él acabará con sus enemigos con la espada de su boca, que es su palabra. No necesitará ningún arma humana. El fuego de sus ojos y el poder de su palabra destruirán a todos sus enemigos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que cuando tememos a Dios, internamente vivimos postrados y humillados delante de la santidad y la hermosura, el poder y la majestad de ese Dios. Y la segunda dimensión es la consecuencia de esta interna y es la obediencia externa. Muchas veces decimos, Señor, háblame. Señor, revélate a mí. Señor, muéstrame tu carácter, muéstrame tu belleza, muéstrame tu persona. Señor, muéstrame tu voluntad. Yo últimamente reflexiono mucho sobre esto. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y pueden pasar semanas, meses o años en que no escuchamos respuesta. Y la respuesta no está en el Señor, la respuesta está aquí. Porque le preguntamos al Señor qué tenemos que hacer, pero en el fondo no estamos dispuestos a obedecer. Entonces Dios no se revela. Dios solamente se revela y tiene comunión con aquellos que le temen. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. A ellos hará conocer su pacto. No podemos manifestar obediencia si no hay una predisposición a obedecer a Dios, sea lo que sea que nos vaya a pedir. Así que muchas veces Dios no nos va a contestar hasta que en nuestro corazón no estemos dispuestos a escuchar exactamente lo que el Señor quiere decirnos, sin condicionantes. Dios se revela a nosotros para que le obedezcamos. Dice Deuteronomio 6, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios se reveló a Israel para que Israel lo conociera y lo obedeciera. Dios se ha revelado a tu vida para que lo conozcas y lo obedezcas. Y ahí está la sabiduría, en conocer a Dios y obedecer al Señor. Ahí está el éxito de nuestra vida como creyentes. Así que concluyo con 3 consejos muy sencillos. 3 consejos que la palabra de Dios nos da para edificar en el temor del Señor. El primero de ellos, sumérgete en su palabra cada día. Conoce a Dios por medio de su palabra. Lee el Salmo 19 todas las veces que haga falta, porque ese es un manual de la palabra del Señor. El temor del Señor crece por medio de la revelación de quién es y lo que Él hace y cómo es. A medida que vamos viendo su carácter por medio de la palabra, nuestros corazones se van acercando a Él. Nuestros corazones se van rindiendo hacia Él y vamos manifestando esa reverencia profunda. Y decimos, es que yo sé en quién he creído.
Yo no sé tú, yo hablo con Jesús, o sea, hablo con Jesús todos los días, pero de Jesús todos los días también. Y me asombra ver cómo las personas que no creen, creen en energías, y creen en fuerzas cósmicas, y creen en brujas, y creen en hadas, y creen en no sé qué, y luego no creen en Jesús. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible creer en un hada? ¿Cómo es posible creer en los pitufos del bosque? ¿Y no crees en Dios? Porque al final la gente cree lo que quiere creer. Ahora bien, ¿por qué la gente no quiere creer en Dios? Sabemos que hay toda una teología acerca de esto y está en la Escritura, pero algo muy fundamental, porque el Señor les confronta con su realidad. Creer en Jesús les confronta con su realidad. Y es una realidad de pecado y de total necesidad de ser perdonados para no ir a la condenación eterna. Y la gente eso no lo quiere creer. Ahora, en nosotros, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos al Señor por medio de su palabra, no es que queramos creer más, es que no podemos hacer otra cosa que creer, creer y creer. Amén. Así que si quieres crecer en el temor de Dios para edificar una vida sólida en la sabiduría del Señor, sumérgete en la palabra de Dios cada día. Dedícale tiempo. Ponlo como una prioridad. Dentro de tus muchas obligaciones, pon como una prioridad conocer al Señor. Acércate a ella no para saber mucho, no para después venir y darle la chapa a los hermanos. Mira cuánto sé de los versículos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o de las doctrinas paulinas. No. Eso a ti no te beneficia y a mí tampoco. Me aburre a veces. Lo que necesitas es conocer a Jesús por medio de la revelación que Dios ha dado de su Hijo en la palabra. Conocer a Dios en lo íntimo, en lo personal. Y eso traerá un temor profundo y reverente de Dios en tu vida, que cambiará y lo transformará todo. En segundo lugar, o segundo consejo, pídele al Señor cada día que infunda temor en tu corazón. Tu corazón y el mío son rebeldes. Tú y yo no queremos hacer lo que Dios nos dice. No queremos, tenemos que reconocerlo. Somos cabezotas, somos rebeldes, somos orgullosos. Nos gusta el pecado y nos gusta pecar. ¿Verdad o mentira? Pues tenemos que pedirle al Señor cada día que infunda temor de Dios en nuestros corazones. Señor, enséñame a temerte, enséñame a amarte, enséñame, Señor. Quiero y no puedo, pero tú sí puedes en mí. Amén. Dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame, pídele al Señor que te enseñe. Él desea revelarse a nosotros y Él quiere alinear nuestros corazones, nuestras mentes con su voluntad. ¿Para qué? Para que caminemos en ese temor de Dios y Él traiga bendición sobre nuestras vidas. Y el tercer consejo y último, experimenta la presencia inmediata del Señor. Experimenta la presencia inmediata de Dios. ¿Sabéis? Cuando nos olvidamos de Dios en el día a día, no caminamos en el temor de Dios. Es muy fácil salir de aquí, irnos a comer, llegar tal vez a un restaurante, pedir la comida y de repente nos traen un plato que no nos gusta. O tardan mucho y nos enfadamos con el camarero y le hablamos de mala manera. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? Claro, amas más tu estómago que a Dios y su presencia. Alguien dirá, vaya ejemplo más tonto. Tonto, no he ido 2 veces a comer con vosotros por ahí. O llegas mañana al trabajo y de repente llega un paciente, un cliente o un compañero de trabajo, te salen los malos humos. Y dices lo que no tienes que decir y piensas lo que no tienes que pensar. ¿Dónde está la presencia de Dios en nuestra vida? Estamos en la casa y de repente pues un hijo o el esposo o la esposa nos saca de quicio, porque sí, somos especialistas en sacar de quicio a los demás. Y entonces tú, ¿qué haces? Te olvidas de la presencia de Dios, de la presencia inmediata de Jesús en tu vida y reaccionas como lo haría un cualquiera en la calle. Pero luego venimos aquí, levantamos las manos y decimos aleluya, gloria a Dios. Hermanos, esto no debe ser así, porque cuando nos olvidamos de la presencia inmediata de Dios en nuestras vidas, cuando somos conscientes de que Él nos ve todo el tiempo, cuando estamos delante del móvil, y esto es para jóvenes y no tan jóvenes, y somos tentados a ver imágenes pornográficas
o tentados a ver series que aunque no están catalogadas como pornográficas, son pornografía pura y dura, porque ya está normalizado todo. A ver programas de televisión que contaminan nuestra mente, nuestro corazón, nuestra santidad. Ahí Jesús también está. El Señor también está. Cuando quedas para tomar un café con un hermano o una hermana y tal vez alguien te ha ofendido en la iglesia y dedicas la mayor parte de ese tiempo de café a criticar, a murmurar, a rajar, a despellejar vivo a tu hermano o a tu hermana. Jesús también está ahí. ¿Qué crees? Que no te está escuchando, que no te está viendo. Debemos ser conscientes de la presencia inmediata del Señor para vivir en el temor de Dios y cultivar una mente que sea siempre consciente de que el Señor está siempre con nosotros y en nosotros. Muchas veces los creyentes, especialmente los nuevos creyentes, me dicen: pastor, ¿cómo hago para vivir en santidad? Y digo: reconoce que Dios está contigo todo el tiempo. Reconoce que Dios está contigo todo el tiempo. Y no solamente está viendo lo que haces externamente, está viendo también lo que sientes, lo que piensas, tus intenciones, lo que estás a punto de decir, cómo miras a las personas. Él lo está viendo todo, todo. Así que experimenta la presencia inmediata del Señor todo el tiempo. Eso es crecer en el temor de Dios. Así que, hermanos, concluyo recordando en primer lugar que el temor de Dios es una revelación de Dios mismo. Si Él no se revela, no le podemos temer, pero cuando Él se ha revelado a nosotros, podemos caminar en ese temor. Le conocemos, le amamos y le tememos. Además, ese conocimiento nos lleva a la humildad y se manifiesta a través de una vida de obediencia, como fue la vida de Abraham. Abraham fue rebelde en un momento, hizo las cosas mal, pagó las consecuencias, pero después creció en la fe y creció en el temor de Dios e hizo todo lo que el Señor le dijo, hasta tal punto de que Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¡Guau! ¡Qué bonito! El amigo de Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a temer al Señor. Y esto nos lleva a tener una mente alineada con la mente del Señor, un corazón alineado con su corazón y a hacer de nuestro cuerpo lo que Él ha hecho, el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es tuyo, no puedes hacer con él lo que te dé la gana. No puedes poner en él lo que te dé la gana. No puedes vestirlo como te dé la gana. No puedes tratarlo como te dé la gana. Tu cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor, a quien le pertenece. Y debemos tratarlo como tal, porque es aquí en nuestro cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Así que no podemos comer lo que nos da la gana o dejar de comer. No podemos maltratar nuestros cuerpos, ni siquiera idolatrar nuestros cuerpos como muchas personas hacen, le dedican más tiempo a lo de fuera que a lo de dentro. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, pero somos llamados a vivir en el temor del Señor. Somos reyes y sacerdotes a los ojos de Dios. Nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado, pueblo rescatado por el Señor. Y Él nos llama a edificar en su temor, a edificar en el temor de Dios, a decir: Señor, hoy he reconocido que tengo un Isaac, y ese Isaac se llama mi voluntad. Y para poder temerte, sacrifico mi Isaac en el altar. Te lo presento. Ahí comenzará una edificación sólida sobre tu vida. Cuando digas: Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de lo que yo voy a hacer, se trata de lo que tú vas a hacer. No se trata de lo que yo voy a alcanzar, sino de lo que tú vas a alcanzar, también por medio de mi vida. No se trata de mis planes, se trata de los tuyos. No se trata de mi gloria y de mi fama, se trata de la gloria y la fama de mi Señor Jesucristo. Se trata de ti, Señor, se trata de ti. Y sabéis, durante muchos siglos se ha vendido el temor de Dios como un miedo a que Dios nos castigue, a que Dios nos discipline, a que Dios haga no sé qué cosas con nosotros. Y yo en la Biblia no encuentro eso. Yo en la Biblia encuentro un ejemplo perfecto de alguien que vivió en el temor de Dios cada segundo de su vida, y esa persona se llama Jesucristo. Y el temor de Dios le llevó a vivir en una comunión tan íntima con el Padre, que cuando estaba en la cruz y por primera vez experimentó no solamente el pecado, sino la separación con su Padre, su corazón no pudo resistir, se reventó y se murió mucho antes que cualquier otro hombre. Por eso gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Nunca el Hijo había estado separado del Padre, pero el Padre tuvo que darle la espalda. Así que el temor de Dios, mis amados, nos permite edificar una vida pegados a nuestro Señor.
haciendo la voluntad de Dios, amando esa voluntad y disfrutando esa voluntad. Amén. Yo quiero disfrutar del Evangelio. Yo quiero disfrutar de mi vida con Jesús. Yo quiero disfrutar de mi vida con la iglesia. Quiero disfrutar de mi vida haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos queréis disfrutar haciendo la voluntad de Dios? Queremos disfrutar haciendo la voluntad de Dios, aunque eso signifique en ocasiones ir al altar y entregar a Isaac. Pero sabemos que donde las cenizas de Isaac, Dios hará un milagro y nos dará algo muchísimo mejor. ¿Amén? Pues esto se construye en el temor del Señor.